Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Díaz Cairino Adolfo y soy del curso de dibujo para ingenierías y mi trabajo de investigación se llama el cortatubos. En resumen, el siguiente trabajo de investigación nos brinda la opción de visualizar los planos de un cortatubos manual o de bolsillo, el cual sirve para cortar tubos de cobre delgados y de diámetros pequeños. La investigación es relevante, puesto que reforzaremos el uso de herramientas del software AutoCAD para la posterior elaboración de los planos. De esta manera se logra entender mejor la herramienta. Del mismo modo, se busca interpretar el funcionamiento del conjunto y visualizar al menos parcialmente cada una de las piezas del mecanismo, lo cual ayudará a entender el funcionamiento de cada una de estas, creando un mayor entendimiento de la herramienta. Antecedentes generales. Descripción del entorno. Cortar tubos es muy usado en varios campos de trabajo por su eficaz funcionamiento al cortar tubos de PVC, aluminio, cobre o hierro. El corte improvisado con alguna otra herramienta no brinda el mismo resultado que se obtiene con el cortatubos. Descripción del caso. En este espacio explicaremos el correcto uso de la herramienta. Primeramente, coger el tubo a cortar e introducir entre las cuchillas. Previamente debemos observar que el tubo sea de material indicado por el fabricante. Seguidamente, roscar con el tornillo ajustable hasta ejercer presión y de esta manera accionar la cuchilla. Y para finalizar, con una mano girar la herramienta y con la otra sujetar el tubo a cortar hasta que la pieza se corte completa y uniformemente. Presentación de objetivos. Objetivo principal. El objetivo principal del trabajo es lograr dibujar la herramienta cortatubos dentro de un plano utilizando el software AutoCAD. Y como objetivos secundarios tenemos dos. El primero es comprender el adecuado funcionamiento de la herramienta y el uso dentro de la ingeniería. Y como segundo objetivo secundario tenemos aprender y o mejorar el dominio del software AutoCAD, empleando la normativa vigente en cada una de las piezas correspondientes. Identificación de limitaciones y alcances del proyecto. Alcances. Tenemos tres alcances. El primero es mostrar el mecanismo de cortatubos. El segundo es demostrar todo lo aprendido durante el curso de dibujo para ingeniería. Y por último, tenemos como que el trabajo de investigación fue sustentado, consta de una memoria descriptiva y planos de despieces. Dentro de las limitaciones tenemos la poca información adquirida del modelo en específico y la falta de conocimiento y funcionamiento de la herramienta. Metodología y procedimiento experimental. El método empleado para utilizar los dibujos con el software AutoCAD nos permite interpretar de forma correcta las piezas, y para la elaboración de los planos es necesario conocer las normas especializadas que influyen en la creación de cotas, escalas, tipos de línea, capas, etc. Al elaborar los planos se dará a conocer las principales vistas, lateral izquierdo, frontal y superior, utilizando la norma NTP 833.006, de manera que al realizar el dibujo isométrico, éste tenga mejor entendimiento, de acuerdo con la norma NTP 833.23. Se empleó las normas NTP en todo momento durante el dibujo, con el objetivo de que sea de manera adecuada y correcta, ya que el mecanismo de dibujar es empleado en ingeniería mecánica y mayormente a nivel industrial. Para una mejor explicación, se realizó un análisis detallado de todas las piezas del cortatubos, agrupando una serie de capturas de pantallas durante el procedimiento de los dibujos de inicio a fin. Marco teórico y o experimental. Definición de términos básicos. En este espacio vamos a explicar pieza por pieza y cuáles son los nombres que se adecuan a ellas. Como primera pieza tenemos la corredera, que contiene la cuchilla principal y con apoyo del tornillo de ajuste genera presión hacia el tubo a cortar. Como segunda pieza tenemos la cuchilla, que está hecha de acero para herramientas y es sumamente filuda, y contiene alto contenido de carbono que asegura su dureza. Como tercer pieza y una fundamental tenemos la que es cuerpo en C o agarra de mandíbula, que se usa para sostener el tubo y contiene dos cuchillas por la parte de abajo y es construida completamente de acero para asegurar su dureza. Como cuarta pieza tenemos guía deslizante. Es una pieza en forma de L, con dos orificios que va sujeta al cuerpo, que es completamente movible para poder graduar hasta la medida que deseamos cortar. Tornillo de ajuste. Tornillo de ajuste es un tornillo de acero empleado para el movimiento de las cuchillas. Descripción del proyecto propuesto. Los cortatubos muchas veces facilitan el trabajo de los obreros e incluso de uno mismo, ya sea por su tamaño compacto y su fácil funcionamiento.
El cortador de tubo de cobre se compone de un soporte en forma de C, que en un lado tiene un disco de acero cortante, de manera que cuando gira se realiza el corte en la posición correcta, en ángulo recto respecto a la tubería. Tanto el disco de corte y como los cilindros guías son totalmente reemplazables, ya que si uno de estos se gastan por el uso excesivo, se puede comprar solo la pieza y se puede cambiar. Para elaborar la elaboración de las piezas, la primera pieza se empezó analizando detalladamente los planos brindados por la docente, que son los que se ven en pantalla. Seguidamente, dentro de AutoCAD se creó los tipos de capas, los tipos de letra y de acotaciones para poder dibujar dentro de las NTP designadas por la docente. Se empezó a dibujar la primera pieza de cortatubos llamada cuerpo en C, respetando la norma NTP 833.006, que define las vistas con el sistema normalizado y las líneas proyectantes según correspondan. Primeramente se trazó los ejes para partir hacia las medidas deseadas. Se utilizó el comando line y circle para ir dándole sentido a la pieza. Primeramente, en la pestaña Model se dibujó las vistas lateral izquierda, respetando las medidas de los planos asignados, y se empleó tres tipos de capas: la de contorno visible color azul, la de ejes de color rojo y la de contorno oculto color celeste. Para el dibujo se usó dos comandos de software: Light para hacer las líneas y Circle para realizar los círculos, y también Circle, eh, tangente, tangente, radio para sacar las tangentes dos puntos con radio. Seguidamente se dibujó la vista isométrica, respetando la aplicación de la NTP 833.0.023. Se dibujó las vistas isométricas de acuerdo con las vistas dibujadas y con el comando IsoDraft, utilizando la posición ISOA, que comprende el orden frontal, lateral derecho y superior. Finalmente se llevó las dos partes a layout con el comando mview para posteriormente empezar a acotar las vistas en ISOA, respetando la NTP 833.007, que indica que es factible que la medida de dibujo hacia la cota sea de 8 milímetros y la segunda a 14 milímetros. Para dibujar la segunda pieza, primeramente, en la pestaña moldes se dibujó la vista lateral izquierda, respetando las medidas de los planos asignados, y se empleó tres tipos de capas: la de contorno visible, la de ejes y la de contorno oculto. Posteriormente se dibujó la vista frontal y superior em, a una distancia de 30 milímetros, aún corrigiendo detalles y trazos erróneos. Se empleó el tipo de capa viewport para sacar un ángulo de 45 grados desde la esquina de la imagen del lado izquierdo, de la vista lateral izquierda. Luego, con el comando penline se trazó una escuadra desde la esquina superior, y con el comando offset eh, Thrones múltiples se duplicó la escuadra desde la esquina superior de la vista frontal hacia la vista superior. Para terminar, en Model se seccionó un corte para mejorar la vista del objeto. Para terminar, se llevó los dibujos a Model, de Model a Layout, y con el comando mview se creó los cuadros de dibujo y se encuadró cada uno de ellos. Seguidamente, con doble clic se marcó de color azul y se pudo asignar una escala. La escala utilizada fue la de 1 en 1, porque se acomodaba mejor a la hoja 3. Posteriormente se empezó a insertar las acotaciones con el comando dim linear para las líneas rectas y dim radius para las acotaciones circulares, o también dim diameter para las mismas. Por otra parte, para realizar el plano isométrico se usó el comando isodraft. Para realizar las líneas se usó el comando line, y para los elipses se usó el comando ellipse, seguidamente de isocircle. Finalmente se visualizó el plano con el comando preview, con las líneas viewport ocultas al ploteo. Para dibujar la tercera y cuarta pieza, eh, denominada tornillo ajustable, y para dibujar la tercera pieza denominada tornillo ajustable, se utilizó los comandos básicos line y circle. Para la vista isométrica se utilizó el comando ellipse. Una vez pasado el dibujo a layout, se aplicó dos diferentes escalas, de acuerdo con la NTP 833.005, que corresponden a la escala 1 en 2 y 1 en 4.
Para dibujar la siguiente pieza denominada guía deslizante, no fue necesario realizar cortes porque la vista ISO-A frontal era casi completa. Se utilizó los comandos básicos de línea y circle con líneas proyectantes en la capa viewport. Para terminar, se acotó las líneas en layout junto con todas las vistas. Para dibujar la quinta y sexta pieza, comprenden los dos eh, un- de la cuchilla y de un pin de agarre. eh, para comenzar, se trazó una línea de eje horizontal en la vista lateral, para después realizar una línea de contorno visible vertical con una longitud de 38 milímetros con el comando Light. Y para la parte frontal se realizó tres círculos con el comando Circle. El primero con radio de 19, el segundo con radio de 10 y el último con radio de 4. Con el comando Center Mark se trazó el eje en los círculos. Seguidamente se dibujó la vista superior con la escuadra de la capa viewport y los contornos ocultos. Después se empezó a dibujar la vista isométrica con el comando isograph y con el comando ellipse, respetando las medidas dadas en la pieza. Posteriormente se llevó los dibujos a la layout y se encuadró con la escala 1 en 1, ya que era la que mejor se adecuaba a las dimensiones de la hoja 3. Casi por finalizar, se empleó las acotaciones con el comando dim linear y para los círculos el comando dim radius. Finalizando con el comando preview, se ploteó el plano para verificar la vista final. Para dibujar la séptima y octava pieza del material de acero, se dibujó en el model con las medidas correspondientes y se llevó la layout con la vista isométrica para realizar las acotaciones. Procedimiento de explosión y ensamblaje. Para dibujar el sistema de explosión, primero se adjuntó todas las piezas isométricas, una cerca a otra, y se empezó a agrupar cada una de ellas con el comando G de group. Y de los ejes se empezó a partir líneas con el comando isograph, líneas diagonales para tratar de entender mejor dónde iba cada pieza y poder hacer el dibujo de explosión. Y después, sabiendo la dirección de cada una de las piezas y juntando todo, se pudo hacer el, el dibujo el dibujo todo junto, la pieza todo junta. Después de ello, se llevó todo al layout y se empezaron a hacer las acotaciones. Primeramente se quiso hacer un corte a la mitad, pero viendo que había demasiados contornos ocultos a la otra cara por igual, se prefirió dejar así y empezó a acotar todas las medidas y a marcar la numeración de cada una de las piezas para poder hacer el tablero de piezas. Resultado de análisis, resultado y análisis de resultado. Durante todo el trabajo se observó y estudió diferentes tipos de cortatubos y se aprendió a profundizar cuáles son las piezas que lo conforman y su adecuado uso en diferentes campos de desempeño. Es por eso por lo que después de culminar mi trabajo se hará una breve comparación acerca de la herramienta general. En general, conclusiones. Para terminar, escogí cuatro conclusiones, las cuales son: las normas técnicas peruanas NTP son indispensables para elaborar dibujos en AutoCAD 2D, ya que es de suma importancia por lo que promueve la competitividad y brinda criterios de calidad. Asimismo, facilita el acceso a mercados y ofrece soluciones técnicas. Como otra conclusión puede dar que la vista isométrica nos permite mostrar dibujos muy claros, sencillos y fáciles de interpretar, ya que consta con tres ejes de proyección y forma en el mismo ángulo. Por otra parte, también tenemos la investigación en general ayudó a entender el mecanismo pieza por pieza del cortativos y su correcto funcionamiento. También su desempeño en diversos campos de trabajo y aplicación en materiales de construcción. Y como última conclusión, puedo deducir que los planos de diseño tienen una gran utilidad para el armado y creado de herramientas para cualquier campo laboral, ya sea arquitectónico, técnico, normativo y también de propiedad. En esencia, los planos son de representación gráfica de un proyecto.